mediocridad, que nos saque de esa mezcla. Si somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Y hay un solo camino de identificación con Dios y con su pueblo, es la cruz. Es rehusarnos a ser confundidos con este mundo. Yo soy esto y conforme a lo que soy tengo que cobrar. Y es eso lo que el Señor quiere. Y es bien importante el hecho de identificarnos con Cristo. De hecho, ni apenas nos convertimos, tomamos una decisión bien importante. Y si no lo hiciste, tenés que hacerlo. Es el bautismo. Es una forma de identificarnos con el Señor Jesús en su muerte y en su resurrección. Pero también tenemos que identificarnos con todo lo que es Jesús, con toda su vida, con todo lo que Él enseñó. Tenemos que caminar y seguir sus huellas, sus pisadas. Tenemos que obrar como Él obró. No se trata solamente de identificarnos con algunas cosas de Él, sino tratar de ser como Él es, en todo su carácter, en todo lo que Él es. Y esto es extenso y es muy largo de explicar lo que hoy quisiera explicar, pero solamente voy a dar un pantallazo para introducirnos ahí y para que vos te pongas a orar en casa. Porque es menester, es necesario para poder identificarnos y ser identificados con Cristo. Vieron que nosotros queremos identificarnos, pero también está bueno que se nos identifique con Cristo. Esto es algo lindo, cuando se nota que está Cristo. Que lo identifiquen y yo intentar identificarme cada vez más con su vida, con su ser, con lo que Él es. Pero es necesario estar identificado con su pueblo. No hay otra forma de llegar a esa identificación plena y a esa plenitud de Cristo en nuestra vida si no nos identificamos con su pueblo, con su iglesia. ¿Por qué su iglesia? Es su cuerpo. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Y si no nos identificamos con la iglesia toda, entonces no nos identificamos del todo con Cristo. Hay varios textos de donde se podría arrancar esto. Yo voy a arrancar por Efesios. Porque si hay una carta especial para entender la iglesia, es la carta de Efesios, ¿sí? Es una carta preciosa, ahí podemos ver la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiso hacer con su iglesia? Hay distintos temas, pero ahí aparece la iglesia como distintas cosas, pero siempre como una. Como la familia de Dios, aparece un momento como un ejército, un soldado, aparece también como un cuerpo, como un pueblo, siempre uno. La iglesia es una. No es la iglesia solamente esta Ríos de Vida o las Paredes 8900 de Santa Fe, sino que a 2 cuadras tengo más hermanos y otras iglesias, y son la iglesia del Señor. ¿Y tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. Pero ese es mi hermano. Esa es la iglesia. Y no lo voy a solucionar con argumentos humanos, estas cosas que nos distancian, las cosas que nos separan, a ver si puedo negociar, ¿no? Yo cedo un poco por acá, los otros ceden un poquito, acordamos una cierta doctrina y somos uno solo. No funciona así. No funciona así. Tenemos diferencias doctrinales, tenemos diferencias a veces bastante fuertes, pero somos una sola iglesia. Pero tenemos que ir hacia una unidad plena. Para llegar a la plenitud de Cristo, tenemos que ir a una unidad plena. Quien pretenda pensar que vamos a llegar a un conocimiento pleno de Cristo sin la unidad de la iglesia, te digo de parte de Dios, es imposible, no va a suceder.
No lo relata así las Escrituras, no es bíblico. Y gracias a Dios, aunque tenemos diferencias, en esto estamos de acuerdo. En que en un momento la iglesia llegará a ser una en la fe. Pero la realidad es que somos ya un solo cuerpo. Eso somos. Efesios arranca en el capítulo 2, a partir del 19 más o menos, muestra ahí cómo Dios ha extendido su misericordia. Antes había un pueblo gentil, un pueblo judío. Unos estaban cercanos a Dios y otros estábamos lejos de Dios. Y Él dice, los que estaban lejos como los que estaban cerca, ahora por la buena noticia, por causa del Evangelio, por la obra de Cristo, ha hecho de esos un solo pueblo, un solo cuerpo. No importa si estabas lejos, no importa si estabas más cerca, no hay privilegio alguno. La cuestión es el Evangelio y la obra de Cristo. Y ahora eso se ha derribado toda para intermedia y ha hecho un solo pueblo para sí. Arranca diciendo eso, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Pero también el capítulo 3 comienza a revelar que había un plan secreto de Dios. Y comienza a explicar cómo eso que estaba escondido desde siglos ahora es dado a conocer por medio de la iglesia. Ya hebreos o gentiles, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor en la tierra. Ahora es dado a conocer ese plan precioso que tenía el Señor, ahora se revela por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora lo da a conocer. Esa multiforme gracia, esa sabiduría eterna, esa sabiduría inescrutable, insondable, que a nadie podría seguirle el registro, ahora más o menos vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque ha nacido la iglesia del Señor, donde Él es la cabeza y hay un cuerpo que está comenzando a dar a conocer eso que había estado escondido durante siglos. Y llega el capítulo 4. Y deja la doctrina, el apóstol. Y acá empieza a suplicar. La iglesia de Éfeso los otros días nos hablaba, Débora nos contaba acerca de los efesios. Fue una iglesia linda, importante. Tenía varios ancianos, varios pastores. Se hace una obra muy preciosa en este lugar. Y es interesante que Pablo le esté diciendo esto a los efesios. En un momento Pablo los reúne en Mileto y les dice a los ancianos de Éfeso, los reúne en Mileto y les va a explicar que él se tiene que ir a Jerusalén y que sabe que ahí le espera una sola cosa. Le va a esperar maltratos y probablemente la muerte. Y están todos los ancianos ahí. Y les dice el apóstol Pablo, yo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y lo quieren un montón a Pablo. Dice que cuando termina de decir esas palabras, les dice, ya no me van a ver más. O sea que Pablo sabía que ya no lo iban a ver más. Dice que se largan a llorar, que se tiran a su cuello. Pero escuchen lo que le dice el apóstol Pablo a los efesios. Ahí en Hechos de los Apóstoles, no está acá en la carta. Agarra y les dice, pero yo sé que después de mi partida ante ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Sabía que había cosas que separaban la iglesia y que había algunos que se habían entrometido y que había doctrinas raras. Y Pablo tiene un interés precioso por la unidad de la iglesia. No lo expresa solamente acá, también lo expresa en otras cartas. Cuando empieza uno a decir, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Y dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Le empieza a explicar acerca de la unidad de la iglesia. En Romanos también va a hacerles entender que esto es un cuerpo y que tenemos necesidad los unos de los otros. Y que nadie es más importante que nadie. Porque el ojo diga, yo no soy del cuerpo, ¿acaso no será del cuerpo? Dice Pablo. Por más que yo diga, no, yo no soy de aquel, ¿eh? No, porque somos así. Los otros días me encontré con una hermana, una señora. Me dice, Miguel, me acordé de vos. Yo dije, mirá qué bueno. ¿Viste El Reino en Netflix? Ay, eso sí la vi. Y unas ganas de decirle, no, pero mi iglesia nada que ver, ¿eh? No, acá somos.
Y me dice, ¿y eso es así? Y tuve que decir, pasan esas cosas. Pero ¿sabes qué? Le dije, ahí también hay gente que ama al Señor. A pesar de que hay hombres que hacen las cosas mal y que conducen mal el pueblo del Señor, igual en esos lugares hay gente que ama al Señor, que ama a la iglesia y que vive así para la iglesia del Señor y son mis hermanos. Y me tenía que identificar, porque ya el Señor me estaba hablando de esto, ¿no? Una semana antes quizás le decía, no, nada que ver, qué sé yo. Pero es la iglesia. Y esto que viene siendo una doctrina en Efesios se convierte en una súplica. Yo quiero que vayamos a Efesios. Es un texto muy conocido. Pero ahora sí ya arranca el apóstol en una súplica prácticamente a la iglesia. Y va a comenzar a explicar que el Señor ha dejado un gobierno en la iglesia. Y que ese gobierno tiene que equipar a los santos, a la gente de la iglesia. Los tiene que equipar, los tiene que perfeccionar, para darle las herramientas necesarias para ir hacia la madurez, hacia el pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a un varón perfecto, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Arranca diciendo que teníamos que cuidar la unidad del Espíritu. Vamos a leer. Efesios podemos arrancar desde el 7. Vamos a arrancar desde ahí, pero el principio dice, por lo tanto, 4.1 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico. Es una súplica del apóstol, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Recién me contaba alguien que hay una mujer que enseña unas cosas en internet y que, claro, posiblemente haya diferencias con su enfoque teológico y dice que le arranca diciendo, hermanos, ante todo, paz. Paz. Va a haber diferencias, pero tengamos paz. A mí a veces me da un poco de vergüenza. En Facebook sube un hermano algún comentario y abajo le mandan un choclo así de cosas. No, porque esto es la gracia del Señor, le explican todo así. Y uno dice, che, tiene que ser el lugar donde tengamos que dirimir las cosas de la iglesia. Y no estoy de acuerdo, pero no pongo nada. Y listo, me pongo a orar. Es serio esto. Y ya vamos a ver por qué es tan serio. Es muy serio. Y dice el apóstol Pablo, hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu. Esta se ha concretado. Tenemos que sostener esta unidad. Hay un vínculo para sostener esto, la paz. Procuremos la paz, aunque tengamos diferencias. Seamos pacíficos. Seamos pacificadores, como le gusta decir el apóstol Pedro. Paz. No tenemos que hacer más fuertes las grietas y las heridas y las distancias. Porque se trata de ir hacia una unidad plena para llegar al pleno conocimiento del Hijo. Y a llegar a ser ese pueblo resplandeciente por el cual grita toda la creación. Verso 7 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió antes al mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia.
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Este es el gobierno de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente nueva, de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Todas estas diferencias que tenemos hoy tienen una solución: llegar a esta unidad. Porque vamos a llegar a la verdad y al conocimiento pleno. Y cuando alguno ose entrometerse y enseñar y engañar al pueblo de Dios, por causa de la unidad no seremos engañados. No va a tener lugar. Nos vamos a cuidar con la verdad. Nos vamos a decir la verdad en amor. Qué lindo esto. Porque a veces tenemos la verdad. Y está bien, pero lo decimos mal, sin amor. Y nos dividimos. Yo estoy contento que cada vez haya más iglesias. Lo que no me pone contento es que hay muchas iglesias más por causa de divisiones. Que sea porque se extiende el reino de manera sana por causa de la unidad de la iglesia. Este es el objetivo. Pablo quiere que lleguemos a esa unidad perfecta, a esa plenitud de unidad conforme, que nos llevará a ese conocimiento pleno conforme a la medida del conocimiento del don de Cristo, a ese varón perfecto. Lo que está haciendo Pablo es lo que hizo Jesús. Pablo lo está suplicando a la iglesia, pero Jesús lo suplicó al Padre. Hermanos, la unidad de la iglesia va a suceder. Así como hay una unidad del Espíritu, vamos a llegar a la unidad de la fe. Vamos a llegar. Y la va a hacer Dios. ¿Y sabés cuál va a ser la calidad de nuestra unidad? La que tiene Jesús con su papá. Esa es la calidad que vamos a tener de unidad. Porque Jesús se lo pidió al Padre. Y Él pide lo que se va a cumplir. No pide otra cosa. Vamos a ir a Juan. Capítulo 17. El Evangelio de Juan, muchos estudiosos, encuentran que hay 3 segmentos en los capítulos, hay 21 capítulos. Y podemos encontrar primeramente, en esta división de capítulos, si se quiere hacer, es que del capítulo 1 al 12 pasan 3 años y medio donde se nos cuenta la obra de Jesús, todo lo que Él ha hecho. Después, desde el capítulo 18 al 21, ahí se nos van a relatar esos últimos 43 días que Jesús va a pasar en la tierra. Y en medio de eso, del capítulo 13 al 17, Juan relata unas cuantas horitas. Gasta gran parte de su libro en esas horas. Le pareció importante a Juan. Lo otro lo resume bastante. Acá un par de horas le lleva unos cuantos capítulos. Y arranca esto de que Jesús quiere separarse porque quiere celebrar la Pascua con ellos. Van, buscan un lugar, un aposento alto. Y empieza el Señor ya sin hablar a enseñar doctrina. Agarra un lebrillo, le lava los pies. Comienza a enseñar una cantidad de cosas, les dice que iban a tener aflicciones, les dice que confíen, que Él les dejaba su paz.
Les enseña un montón de cosas en esos ratitos. Agarra el pan, lo bendice, agarra la copa, le dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Miren cuántas cosas pasan en ese ratito que Él va a estar con sus discípulos. Va a dejar una cantidad de doctrina, cosas importantes para el funcionamiento de la iglesia del Señor. Y llega el capítulo 17. Se ve que ya no están en ese lugar. Ya no están más los 12 tampoco, son 11 ahora. Antes también ya les había hablado acerca de la traición. Llega el capítulo 17. Y acá va a empezar a orar Jesús. Muchas veces se nos dice que Jesús se iba y pasaba la noche orando. Pero nunca sabemos el contenido de lo que se oraba ahí. Se habla algunas frases por ahí en la cruz y en algún momento en Getsemaní se nos dice una frase de lo que Él pidió. Pero acá Juan pone todo el contenido de la oración, seguramente de manera resumida. Sepan que esto es un compendio, porque Juan dice, no alcanzan los libros si tengo que escribir. No hay papel para escribir todo lo que hizo Jesús. Bueno, hay memoria de computadora. Una de esas le tenemos que decir a Juan, a ver si después nos cuenta y lo guardamos en otra memoria. Todo eso que no nos quiso contar porque no era necesario para la tierra. Pero cuando vayamos allá le vamos a decir, che, Juan, contanos también, a ver qué más viste, que no pudiste escribir ahí. Pero en este compendio, él un capítulo entero va a poner el contenido de la oración. Y arranca diciendo, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. La Reina Valera dice, para que también. Ese también no existe, está mal, es un agregado. Porque no es una negociación. Porque si no, con ese también es como, si vos me glorificás, también yo te glorifico. Sino que está Juan relatando una ecuación. Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que Él también sea glorificado. Porque el Padre es glorificado en el Hijo. Cuando el Hijo recibe gloria, el Padre es glorificado. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo es glorificado el Hijo. Y si el Hijo es glorificado el Padre. ¿Es importante la unidad? Si decimos siempre que hacemos todo para la gloria de Dios, este cuerpo tiene que ser glorioso. Para que el Hijo sea glorificado, entonces sea glorificado el Padre, porque el Padre se glorifica en el Hijo. Al pastor Carechi le encanta decir que Cristo y la iglesia es una unión indisoluble. Y llega a esta conclusión teológica que no lo dicen las Escrituras, pero yo creo que sí. Cristo no puede ser sin la iglesia. Porque su plan es eterno y se ha movido eternamente. Él y la iglesia una cosa son. Quien se mete con la iglesia, se mete con el Hijo. Es importante, ¿no? Y sigue orando Jesús, pero yo quiero ir adelantando porque si no se nos va a ir el tiempo. Y llega el verso 22. Y a mí me duele el corazón cuando leo el verso 22. Y dice el Hijo al Padre. Hay dos súplicas en esta oración, dos súplicas solamente. Que sean uno y que sean santos. En esto se resume toda la súplica. Uno y santos. Y una cosa no puede decir sin la otra. Y se les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Lo repito, hermanos, para que tomemos conciencia. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. ¿Te das cuenta de la importancia, hermano? Nos ha sido dada la gloria de Dios para que seamos uno. Es serio. Es serio. Nos ha dado su gloria.
Y su gloria se ha manifestado en la iglesia con dones. Y tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor ha derramado en la iglesia para que se cumpla su propósito. Y si ha derramado esto, es para que la iglesia sea una. Y va a ser una, gracias al Señor. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que ir hacia la unidad. Sigo leyendo, verso 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Ya no estoy en ellos, tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Qué quiere? Una unidad perfecta. En palabras del apóstol Pablo, un varón perfecto, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Una unidad perfecta. Este es el ruego del Hijo al Padre. Perfectos en unidad. ¿Cuál es la perfección de la unidad? Como Él, el Hijo y el Padre son. Esa calidad de unidad es la que queremos. Yo voy a empezar a terminar. Yo me temo que hacemos mucha teología para justificar nuestras divisiones. Que tenemos una cantidad de argumentos buenísimos. Pero no sirve. No sirve. Hermanos, hay parientes que se dejan de hablar. Porque uno queda en una iglesia, el otro queda en otra iglesia. No sirve. ¿Qué argumento voy a levantar? Y podemos tener invertido millones y millones y millones de dólares y una cantidad de riquezas en proyectos evangelísticos y hacer una cantidad de cosas para salir a evangelizar y las campañas y una cantidad de cosas. Pero el Padre ha recibido una súplica del Hijo y dice que sean uno para que cuando vean que son uno, el mundo sepa que yo estoy en ellos. Es el método evangelístico mejor de todos. No es que todos se van a salvar. Ahora no va a quedar nadie sin conocer, sin darse cuenta que Jesús es Dios por causa de la unidad de la iglesia. Salvemos almas y una cantidad de cosas y unámonos. Pero ¿y cómo hago? Es que no encajamos. En un momento vamos a encajar perfecto, pero paz, hermanos, paz. Tenemos una cantidad de excusas. Una buenísima. Allá en el cielo vamos a ser uno. En Dios somos uno. Allá en el cielo vamos a ser uno. Pero Jesús no clamó al Padre por la unidad que vamos a tener en el cielo. Clamó por el mundo. Dijo, no quiero que los saques del mundo. Quiero que los hagas uno acá en el mundo. Jesús quiere la unidad de la iglesia acá en la tierra. Por eso clamó al Padre. Por eso suplicó. Sí, claro que allá vamos a ser uno. El tema es acá. Otra que es buenísima es nuestra unidad es mística. Es una unidad espiritual. ¡Wow! Que suena bien, ¿no? Es una unidad espiritual. Una unidad mística. Porque en el espíritu estamos unidos. Sí, porque lo dice ahí el apóstol. Pero lo que somos es el cuerpo de Cristo. Hasta donde yo sé, el cuerpo lo que hace es manifestar la parte invisible. Esto que estoy pensando y estoy diciendo, mi cuerpo lo manifiesta.
Y si somos el cuerpo tiene que manifestar unidad. No quedarnos solamente en que es una unidad mística. Porque somos el cuerpo manifiesta la parte invisible del ser. ¿Es verdad? Sí, pero es la mitad. Y esta es buenísima, porque es verdad también. Tenemos que tener unidad en la diversidad. Pues la frase, el otro día escuché una del Chino Darín que era buenísima, ¿no? Como dijo, si la defino la limito, ¿no? Esas frases que quedan así, vos decís, wow, che, mirá. Tenemos que tener unidad en la diversidad. ¿Sabés qué, hermano? Lo que pasa es que no hay diversidad de iglesias. Eso no es bíblico. Si hubiese diversidad de iglesias, bueno, está bien. Pero lo que hay es diversidad de dones. Y la iglesia es una. El cuerpo es uno con diversidad de dones. Somos un cuerpo. La calidad de nuestra unidad va a ser la que tiene el Padre y el Hijo, seguro. Vamos a llegar. Pero mientras tanto, algunas cosas hay que hacer. Filipenses, ahí en el capítulo 4, 8 por ahí, dice que tenemos que pensar en todo lo que es digno de alabanza. No, porque tal iglesia tiene unos errores, porque la nuestra siempre es la mejor de todas, ¿no? Y más si te criaste y si sos el hijo del pastor de la iglesia, sabés cómo la defendés, ¿no? Hasta que empezás a crecer y bueno, te das cuenta que tenemos cositas y el Señor nos va puliendo y vamos aprendiendo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y tiene una cantidad de cosas, pero yo pienso en eso. Me quedo con esa parte. Hermano, no te prendas. Y no me tengo que prender cuando alguien habla mal de otra denominación. Busca la forma de salir limpito. No se hace otras preguntas, otras repreguntas, ¿no? Dicen, esto no es... sí, pero vos sabés que mi papá me contó que hace muchos años en esa iglesia pasó algo lindo y no sé qué. Y salí ahí. No tenemos que prendernos en hablar en mal de otras iglesias. Tenemos que bendecir la iglesia del Señor. ¿Que hay cosas que están mal? Sí. A mí cuando esta mujer me preguntó sobre el reino me quería agarrar la cabeza. Pero disimulé, la saqué bárbara y agarré. Sí, pero hay hermanos que son preciosos. No hablemos mal de otros ministerios. A veces te da unas ganas de dar nombre y apellido, ¿viste? Porque es bravo a veces. Que se enteren que... Pero en esa iglesia también hay hermanos amados. Si bien hay hombres y liderazgos que no equipan como corresponde al pueblo de Dios, hay hermanos que aman al Señor con todo el corazón. Cuidémoslos. Paz. Si tenemos diferencias, dice también Filipenses, dice, si otra cosa sentís, esto también lo va a revelar el Señor. Si otra cosa sentimos, eso en un momento también el Señor lo va a revelar. Pero trabajemos para la unidad. La va a hacer el Señor, pero hay una disposición de corazón. Yo quiero llegar a ser ese varón perfecto junto con vos, conforme a la plenitud de Cristo. Yo quiero llegar a eso, a esa unidad de la fe. Y quiero procurarla y hacer las cosas que son pertinentes para que esto suceda. No son mis esfuerzos, sino será mi anhelo, mi deseo. Tirarme a los pies del Señor.
¿Cómo arrancamos? Arranquemos en casa. Arranquemos en casa. Filipenses, vamos a ir a Filipenses y yo voy terminando ahora, sí, de verdad, les prometo que ahora termino. Filipenses, siempre estudiamos este texto como la kenosis, ¿no? Cuando hablamos de ese estado que se anonada el Hijo, dejando toda, no es que deja la divinidad, sino que queda anonadada esa parte, ¿sí? Pero si vamos al contexto bíblico, esto que está explicando tiene que ver con esto que tenemos que empezar a hacer para la unidad. Filipenses 2 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, dice el apóstol, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y acá arranca. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo que tenía que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Haya pues este sentir: el otro es mejor que yo. Pero no es el otro es mejor que yo. Acá en casa, arranquemos en casa. Considerando al otro como superior a uno mismo. Amándolo, cuidando. Si logramos esta dinámica en nuestra iglesia local, también lo lograremos con nuestros hermanos de las cercanías. Es una conducta de corazón. Que voy a pensar en mi hermano en todo lo que es digno de alabanza. No voy a detener en esas cosas y oraré por el resto de las cosas hasta que el Señor trabaje. Pero hermanos, hemos recibido la gloria del Padre en el Hijo para ser uno. La gloria que me diste, yo les di para que sean uno. Padre, que sean perfectos en unidad. Es serio. Es serio. La desunión es campo fértil para el engaño. La unión hace que vayamos a ese varón perfecto, conforme a esa medida plena. Si queremos identificarnos con Cristo, indefectiblemente tenemos que identificarnos con la iglesia del Señor. Y gloria a Dios, porque de donde sale el sol hasta donde se pone es alabado el nombre del Señor entre las naciones. En todo el mundo nuestros hermanos alaban al Señor. Tenemos que identificarnos con todos, orar por todos, pedirle que el Señor nos haga uno. Hermano, vamos adelante a la perfección, a cambiar los modos de pensar, a hablar bien de la iglesia, a detenernos en lo bueno para alabanza y esperar en el Señor para corregir los errores y que el Señor nos guíe a resolverlo con paz. Es serio. Amén. Amén. Ahí lo tenés a tu hermano al lado. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y a tu hermano le decís: hermano, te necesito.
Dile, te necesito, hermano. Porque vos sos ojo, yo soy boca, y otro es nariz, el otro es brazo. Y te necesito, hermano. Te necesito. Decirle, vamos a la unidad, hermano. Decirle así. Vamos a la unidad, hermano. Agarré y decirle, no te voy a dejar que hables mal de otra iglesia. ¿Me escuchaste? Otra vez, decirle, no te voy a dejar que hables mal de otra iglesia. Amemos la iglesia, hermano, amemos la iglesia, me emociono. Hay gente que está dando la vida. Y tenemos diferencias doctrinales, pero aman al Señor. Amén. ¿Hay una canción para esto? No me gusta a mí esa, porque dice que el mundo se va a llenar de paz y de amor y eso no va a pasar. Pero nosotros podemos. A mí me gusta una que es viejísima, que dice esa. A ver. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos. Entre nosotros Jesús está. Esta parte está buena, ¿eh? Hay poder y autoridad. Hay poder y autoridad. A ver, arriba, maestro. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos. Entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos. Hay poder y autoridad. Vamos más arriba, al cielo nos vamos ahora. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Pensá en otra iglesia, sos un cuerpo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad. Hay poder y autoridad en su nombre. La última vez, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Puede ser que hayas tenido una mala experiencia y que te hayan herido en una iglesia. Bendecí esa iglesia. Bendecí esa iglesia. Bendecí a ese pastor. El Señor se va a encargar. Amén. ¿Qué te parece si levantas tus manos y ahora pones en tu corazón alguna iglesia y la bendecís? Y la bendecís. Nosotros ahora, Señor, nos acordamos de la iglesia perseguida, en lugares difíciles. Somos uno con ellos, Señor. Gracias por estas vidas, Señor. Gracias por estas vidas. Pero, Señor, bendecimos la iglesia, bendecimos la iglesia, bendecimos la iglesia. Aleluya, bendecimos tu iglesia, Señor, bendecí tu iglesia. Queremos llegar a esa unidad preciosa, Señor. Queremos cuidar, queremos traer paz, queremos pacificar, Señor. Y yo te ruego, Señor, no queremos más divisiones, Señor. Ayúdanos a madurar en esto, Señor. No queremos, Señor, seguir dañando y haciendo lerdo y tardo el trabajo que quieres hacer en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a trabajar en la unidad, a amarnos, a cuidarnos, Señor. Te vas a encargar de todas las cosas y te damos gracias.
porque vamos a llegar a esa unidad de la fe. Vamos a llegar a esa unidad perfecta, esa unidad que tenés vos con el Padre y nosotros en ustedes, ahí todos unidos, Señor. Aleluya, Señor, ayúdanos a que esto se haga carne, se haga conducta, hablar bien de tu iglesia, Señor, a ver los errores y poner nuestras rodillas en el suelo y clamar por la iglesia, Señor. Aleluya. Ahora acompañarnos a casa, librarnos del mal y bendecir esta semana, Señor. Queremos que este cuerpo te glorifique por donde quiera que camine. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el jueves.